A ver, ¿qué ocurre dentro de un movimiento de derechos humanos cuando, después de esperar décadas, por fin empiezan los juicios contra una dictadura? Bueno, en 2006, justo cuando Argentina comenzaba a juzgar los crímenes de su último gobierno militar, el antropólogo Fernando Pequeño escribió un trabajo final como parte de un seminario sobre la violencia que es fascinante. Es un análisis desde adentro, y esto es lo que él descubrió sobre las tensiones, el poder y el dolor que se movían por debajo. Para entender esto, tenemos que viajar a Salta, en el norte de Argentina, y situarnos en el año 2006. Ya pasaron 30 años del golpe militar. Y el ambiente, imagínense, está cargado. Hay una tensión simbólica y política enorme, porque los juicios por crímenes de lesa humanidad acaban de arrancar. Y para que quede claro de dónde viene esa tensión, recordemos el camino. Primero, el golpe de 1976, que instaló el terror. Luego, en 1983, la vuelta a la democracia, con todo lo que eso implicó. Y finalmente, este momento clave, 2006, cuando se reabren las causas. Este es exactamente el escenario en el que nos vamos a mover. Y aquí es donde entra nuestro autor, Fernando Pequeño. Ojo, su perspectiva no es la de un observador cualquiera, para nada. Él es el nieto de Miguel Ragone, el exgobernador de Salta que fue secuestrado y asesinado por la dictadura. Así que su conexión con esta historia es total y profundamente personal. Y justamente por eso este análisis es tan potente, porque no nace de la teoría de los libros, nace de la experiencia directa. Es básicamente una crónica de cómo se siente navegar este mundo tan complejo desde las propias entrañas. Todo arranca, de hecho, con una invitación. Un comité de funcionarios del Estado lo llama Pequeño para que participe en los actos que conmemoran los 30 años del golpe. Y esa invitación es la que lo mete de cabeza en el centro mismo del campo de los derechos humanos. Y una vez que está adentro, Pequeño se da cuenta de algo crucial. El movimiento no es un bloque unido, para nada. Enseguida identifica dos mundos muy distintos, que conviven, sí, pero en una tensión constante. Y estos son los dos grupos. Por un lado está el mundo de los funcionarios, o sea, la gente que es parte del aparato del Estado. Y por otro, el mundo de los familiares de las víctimas, cuya autoridad moral, su legitimidad, viene directamente de su dolor y de su lazo de sangre. Es justo ahí, en esa división, donde empieza a cocinarse toda la tensión de este relato. Vamos a meternos primero con el mundo del Estado. Pequeño nos hace una especie de radiografía de sus jerarquías y de esas dinámicas de poder bastante complejas que lo definen por dentro. Él los agrupa en tres categorías principales. Primero, los funcionarios políticos, los que están en el gobierno. Después, los judiciales, que son los que se mueven en los tribunales. Y finalmente, los académicos, que son como el poder experto, el que analiza y opina desde afuera de la estructura directa del Estado. Pero esperen, que dentro del Poder Judicial, la cosa se complica todavía más. Pequeño describe 3 generaciones de jueces con historias y lealtades muy diferentes. Hay una vieja guardia que tiene lazos con la represión, una generación intermedia que de alguna forma se benefició de esa estructura de poder, y una generación más joven que está atrapada en un sistema de lealtades y padrinazgos. Un verdadero campo de batalla interno. Y acá aparece un conflicto interno que es fascinante. Resulta que muchos de estos funcionarios son al mismo tiempo víctimas o familiares de víctimas, y Pequeño observa cómo se ven obligados a separar su rol oficial de su identidad familiar. Para él, esto es una señal clarísima de cooptación. Quedan atrapados entre las reglas del poder y su propia historia. Bueno, ya vimos el lado del Estado. Ahora crucemos la vereda y vayamos al otro mundo. En el mundo de los familiares, la fuente del poder no es un cargo oficial, claro que no. Es la sangre, es la herida, es el dolor. Lo que Pequeño analiza es cómo la categoría de familiar se transforma en un estatus social. Se vuelve un capital simbólico muy poderoso que se construye sobre la sangre, el dolor de la pérdida y el luto. Y eso es lo que les da una legitimidad única en todo el debate público. Pero ojo, porque este mundo tampoco es un bloque uniforme. Hay una división ética muy profunda. Por un lado, están los familiares que consideran que cualquier tipo de colaboración con el Estado es una traición. Para ellos, su causa no tiene precio.
Pero por otro están los que creen que es necesario usar las herramientas del Estado para conseguir justicia. Son dos éticas completamente enfrentadas. Ok, tenemos estos dos mundos en tensión, chocando. Y es justo acá donde Pequeño lanza su argumento central, su idea más potente. Él sostiene que, una vez superada la violencia física de la dictadura, ahora funciona una forma de dominación mucho más sutil, casi invisible. El concepto clave que usa es violencia dóxica. A ver, ¿qué es esto? Es una forma de dominación que no se ve, que está socialmente aceptada. No necesita armas, no necesita la fuerza bruta. Funciona a través de las expectativas sociales, de las categorías en las que nos meten, de lo que se da por sentado. Es la presión de tener que encajar en un rol que ya está definido para uno. Y esto no es pura teoría, ¿eh? Se ve en el día a día. Por ejemplo, los familiares se le acercaban a Pequeño y le advertían directamente sobre los funcionarios. Le decían, no te contamines. Trataban de protegerlo de la manipulación del poder político. Esa es la presión de un bando. Pero claro, la presión también venía del otro lado. Los funcionarios ejercían la suya de otra manera. Lo elogiaban por su linaje, lo validaban a través de la sangre, diciéndole que era el nieto de un hombre con tan altos valores. Sin darse cuenta, ambos mundos intentaban posicionarlo y definirlo según sus propias reglas. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta que se hace el autor. Si todos en teoría buscan lo mismo, verdad y justicia, ¿por qué hay tantas divisiones internas, tantas luchas de poder? La respuesta, según él, está en estas estructuras invisibles que acabamos de ver. Entonces, frente a esta violencia invisible, Pequeño propone una forma de resistir. Y su propuesta, su salida, es desnaturalizar la categoría de familiar. En otras palabras, rebelarse, resistirse a ser definido únicamente por el dolor y por los lazos de sangre. Y así este análisis nos deja con una reflexión final que es muy fuerte. ¿Cómo es que se construye poder sobre algo tan íntimo y tan profundo como es el dolor? Y quizá más importante todavía, ¿cómo se puede resistir a esa etiqueta para poder forjar una identidad propia, que vaya más allá de la herida que se hereda? Es una pregunta que, la verdad, resuena mucho más allá de la historia de Argentina.